Grecia no es lo que era antes y hoy tenemos a uno de los principales actores que ha ayudado a que esta ciudad sea una de las mejores en Costa Rica para invertir. Bienvenidos a Más allá del metro cuadrado, soy Jorge Vindas y este es el podcast de Fusión Inmobiliaria. Y ya está con nosotros don Francisco Bogantes, él es el presidente de la Cámara Empresarial de Grecia y uno de los socios de Costa Rica Green Valley, que está generando ya cambios increíbles en Grecia. Bienvenido a nuestro episodio, ¿cómo estás? Muchas gracias, don Jorge. Aquí estamos y felices de estar por acá y poder compartir pues toda una experiencia, toda una vida de un proceso que empezamos a desarrollar allá por 2009, 2010 ¿Vos sos de Grecia? como un propósito. Soy griego, allá prácticamente hice mi colegio, mi escuela. Posteriormente ya me vine a la Universidad de Costa Rica por acá a estudiar. Soy ingeniero industrial, máster en negocios, en el área de mercadeo. Y posteriormente, con todo este desarrollo y algunas experiencias dentro y fuera del país que me tocó que vivir en este tema del desarrollo industrial y otras cosas, nos fuimos a hacer una propuesta por allá, acompañados de instituciones que se necesitaba para que esto fuera una realidad, como fue el ICE o es el ICE en esta propuesta. Y a partir de ahí desarrollamos un proyecto de ciudad digital, Grecia Digital, y ahí empezó la historia. Ahí cambió todo. Ahí empieza la historia. Yo hoy, lejos de hablar con un empresario y todo lo que sos, quiero hablar con ese griego que hizo cosas que transformaron Grecia, porque vos te das cuenta que sos parte de la transformación de Grecia. Es para nosotros un proceso que, si bien es cierto, como griego y con el corazoncito griego, empezamos a visualizar cosas, pero fundamentalmente haciendo una muy buena lectura y una lectura del entorno, de lo que Grecia tenía y no tenía, de las que las condiciones permitían y no permitían, Ujú. y además de eso, de la posibilidad de esos gaps, esas brechas, irlas cerrando para lograr poder emprender un proyecto de este tipo, ¿verdad? Porque ahora hay zonas francas, un comercio que viene creciendo, una competitividad que va a seguir aumentando, plusvalía. La gente que hoy está invirtiendo en Grecia dice, va a forrar después. Y todo es por esto que pasó. Entonces, me gustaría y que nos cuente el chisme. ¿Cómo fue que empezó esto? ¿Cómo fue esa Sí, transformación digital? ¿Y cómo pensaron ustedes? Porque además, en este mismo podcast, en otros episodios que pueden escuchar ustedes también en Spotify, en YouTube y en nuestro sitio web, hablamos con Procomer sí, correcto. y nos decían, Y a eh, Sofras. sí, pero es que nos decían, Grecia es un ejemplo para que otras comunidades de Costa Rica tomen nota y que aprendan, porque así es como se hace, hicieron las cosas correctamente. Y yo decía, qué interesante, ¿quién hizo esto? Y ahora estoy aquí sentado con vos, qué lindo. Vieras qué dicha y oírlo, pues un comentario de Procomer de esa forma nos alegra muchísimo, ¿verdad? Al principio no creían mucho en nosotros, ¿verdad? Así. Y siempre nos mandaban con una tarea nueva a hacer para poder estar listos para un proyecto de este tipo. Yo quisiera tal vez, así como mencionábamos antes de que el producto final aquí está, o bueno, o por lo menos un producto muy cercano al final de lo que Grecia podría estar siendo en los próximos 5 o 10 años, pero también eh, como producto final, para muchos actores eso es las oportunidades del hoy, ¿verdad? Pero hay que irse y enamorarse del proceso Ujú. para ir a la génesis de cómo empezó esto. Vayamos a 2010, 2010, 2009. Antes conversábamos y decíamos que podríamos simular el caso de un niño allá por 2010 Ujú. que tuviera 10 años, que fuera un niño de cuarto grado de escuela, traído a valor presente a hoy. Ese niño de 10 años en el 2010 de escuela, hoy día, 15 años después, 16 años después, es una persona de 26 años, posiblemente un técnico, un profesional, alguien que tuvo oportunidades, pero sobre todo que ha pasado por todo este proceso de transformación
que ha venido sucediendo generacionalmente, por un lado, porque le tocó que vivir en una generación de cambio fuerte, ¿verdad? Ujú. Y por otro lado también, hasta una pandemia le tocó que vivir también, ¿verdad? Y por otro lado también una serie de cambios tecnológicos que, yéndose, por ejemplo, a 2010, un teléfono celular del 2010 era totalmente distinto del teléfono celular de hoy, ¿verdad? Claro. Las opciones eran únicamente de comunicación y eso cuando había acceso, cuando había línea. Eh, a veces nos pasaba que teníamos celular, pero si estábamos en carretera no había cómo comunicarse porque no había salida, ¿verdad? Hoy día es otra cosa distinta, ¿verdad? Entonces, los hábitos de uso, los hábitos de consumo, los hábitos de compra de ese niño y de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, eran totalmente distintos a hoy día, ¿verdad? Entonces, generacionalmente hay cambios en las generaciones, ¿verdad? El decisor de compra era papá en ese entonces, no era yo. Yo tenía apenas 8 o 10 años. Sí. Yo le decía lo que yo quería, pero el que decidía si se podía o no se podía comprar era papá y mamá, ¿verdad? Entonces ellos eran decisores de compra de un niño pues que tal vez aspiraba a otras cosas, ¿verdad? Aquí hay que señalar que en Grecia en ese entonces, 2009, 2010, em, seguía teniendo en sus propósitos, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Humano Local, era un plan que se había diseñado para el 2000, del 2010 al 2020, que cuando usted lo agarraba y lo leía, era un plan agrícola. Uno decía, esto es un plan agrícola, es para seguir haciendo más de lo que en otros momentos fue muy exitoso Funcionó. para el desarrollo del cantón, ¿verdad? Los ingenios azucareros, la cogida de café, los procesadores de café también, los beneficios me refiero, y otra serie de cosas. Pero la evolución estaba llevando a otra cosa. Ya ese hijo, tal vez hijo de un padre que tenía una finca cafetalera o una finca de caña de azúcar, ya no quería ir a coger caña, a cortar caña, ni quería tampoco ir a coger café, ¿verdad? Ujú. Sus aspiraciones eran de Otros, otro sí. tipo, ¿verdad? Era el muchacho que ya que pensaba en estudiar, en desarrollarse, en experimentar nuevos mundos también, ¿verdad? ¿Por qué no? También, ¿verdad? Ya no solo metido dentro del cantón. Y entonces eso lleva casualmente a hacer un planteamiento de un proyecto que de suerte pudimos incluirlo en ese plan de desarrollo humano que le estoy comentando, ¿verdad? Porque no estaba incluido. Fue un punto ahí Llegamos a la colita y pudimos incluir interesante. una visión de futuro que habíamos desarrollado. Yo quiero hablar de eso, del poder de una visión. Sí, sí. El poder de una visión es fundamental. Nosotros, en este proyecto de Ciudad Digital, que fue un proyecto que nace en una aspiración con el ICE de ciudades digitales, escogimos 4 ciudades de Costa Rica, una de ellas fue Grecia, y empezamos a desarrollar el proyecto en Grecia, ¿verdad? A las primeras sesiones de trabajo no faltó el buen ingeniero, los buenos ingenieros que llegamos, que ya veníamos hasta con planos y cosas de esos, de dónde iban a ir las radiobases, estas cosas y todo lo demás. Y la labor que empezamos a hacer ahí fundamentalmente fue de decirle a ellos, mire, todo ese trabajo técnico nos lo va a hacer la empresa técnica que se llama ICE. El trabajo de nosotros como griegos es, ¿para qué queremos una ciudad digital? ¿Para qué queremos digitalizar Grecia? ¿Cómo se imagina usted a Grecia en 5 años adelante ya digitalizada? ¿Qué quiere cambiar de Grecia? Y entonces empezamos a ver que habían cambios que se querían hacer, que eran fundamentales en la calidad de vida de las personas. En la calidad de vida de las personas, procurando fundamentalmente eh, la oportunidad de tener más tiempo para estar con la familia. Esa persona que viajaba todos los días a San José en ese momento, Grecia no sea solo para dormir. exactamente, la Sí, ciudad dormitorio, hay ¿verdad? gente que no veía el sol en Grecia. Sí, 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 Temprano, oscuro y regresaba oscuro. el otro día oí un testimonio de ese tipo, de alguien que decía eso, ¿verdad? Yo no conocí mi pueblo en el día, ¿verdad? Siempre salía en la madrugada. Vean, nosotros hicimos varios estudios ahí que casualmente permitía ver los tiempos de duración y las franjas de alto flujo vehicular, llámese en buses, llámese en carros, en Grecia, allá por el 2015.
Y los datos que nosotros tenemos ahí, o algunas curvas ahí que después se las voy a enseñar ahí para que las tengan también, era que en la franja, por ejemplo, de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana salían, habían circulando en carretera por hora alrededor de 20, 25 vehículos, ¿verdad? Pero de las 4 de la mañana en adelante hasta la franja horaria de las 7:30, 8 de la mañana, era una cantidad enorme de vehículos, llámese en buses, Ujú. carros particulares. Hicimos un conteo y pues ahí utilizamos alguna tecnología que nos permitió casualmente medir esos tránsitos en su momento, en donde, por ejemplo, en la franja horaria que acabo de mencionar, de las 4 de la mañana a las 7:30 de la mañana, salían alrededor de 10.000, 12.000 personas de Grecia, ¿verdad? Y eso, si usted le suma la gente que venía de Naranjo, la gente que venía de San Ramón, la gente que venía de Palmares, eso para San José era una romería de vehículos, ¿verdad? Y obviamente, en un momento donde no tenía uno la posibilidad de llamar y decirle a la oficina, mira, cámbieme en la reunión, porque no, era sencillamente métase en la carretera a ver cómo, porque las Niveles de condiciones, estrés, todos los niveles de prisa. estrés, eso no es calidad de vida, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que queríamos cambiar era ese tema de ciudad dormitorio. Lo otro era oportunidades de desarrollo local. Entonces, casualmente decíamos, bueno, es que si queremos una ciudad inteligente, una ciudad digital, tenemos que cambiar los sistemas también de estudio, los sistemas locales de desarrollo Ujú. para poder. Apareció un estudio de la Universidad de Costa Rica, del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, realizado en ese 2009-2010, en donde Grecia, era un ranking de los 81 cantones en ese momento que Costa Rica tenía, em, en donde Grecia aparecía en el lugar 31. O sea, no estábamos ni muy allá, pero tampoco estábamos en el top 10 ahí de Sí, los, un media de los tabla. buenos. Hay una media tabla, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno comenzaba a analizar los indicadores y los diferentes, te das cuenta que habían cosas donde Grecia estaba en el top 10. Habían 2, 3 cosas. Una de ellas era el tema de calidad de vida, el otro tema era gestión ambiental, y habían otras que estábamos en el primer cuartil, o sea, en los primeros 20. Cuando nosotros empezamos a sumar todos esos factores de qué eran cada uno de ellos, el tema del inglés, el tema del desarrollo tecnológico, empresas como Panduit marcaban ya un desarrollo tecnológico importante en ese momento para la época, em, nos dimos cuenta que podríamos desarrollar una aspiración. Y la aspiración, esa visión de futuro que le digo que es fundamental tenerla, era convertir a Grecia en centro de atracción de tecnologías e investigación. Ese gran norte fue lo que nos ha permitido aglutinarnos y mantenernos unidos en el tiempo para ir llevando y conduciendo esto, para convertir a Grecia en lo que hoy empieza a hacer con todas estas empresas de alta tecnología, llámese en dispositivos médicos, ciencias de la vida, manufactura avanzada, inclusive servicios que están llegando a nuestro Y cantón, son ¿verdad? las zonas francas que ya están Y ahí. son las zonas Hay francas hay que están cuántas llegando. cuántas, zonas francas, 3. Esa es otra parte de la historia, ¿verdad? ¿En serio? Ay, De país. sí, Somos 5 zonas francas. Decía alguien por ahí, y fue quien bautizó a Grecia el fenómeno Grecia, sí. que es normal que en este país se desarrolle en un cantón una zona franca. La Ceiba en Orotina, Ujú. Solarium en Liberia, Muelle en San Carlos. Pero 5. Pero al país nunca le había pasado que simultáneamente se estuvieran desarrollando 5 Sí, zonas. Grecia podría decir, es un monstruo que sigue creciendo y que sí, y que será para Costa Rica donde hay que mirar para replicar. Lo he dicho yo ahorita, pero lo han dicho las autoridades también, que han estado en este podcast. Yo quisiera saber, don Francisco, usted como empresario, porque a veces pensamos que los empresarios lo que buscan es para su saco. Y usted como empresario liderando un proyecto como presidente de la Cámara Empresarial, ¿cómo une a otros empresarios y decir, el rumbo es este? Sí, yo creo Desarrollo que para Grecia. más que ¿Cómo una fue eso? persona, más que una persona uniendo a todo ese, porque no son solo empresarios, a los empresarios hay que unirlos, hay que convencerlos de que es una oportunidad de negocio, Ujú. pero hay que trabajar también en esas brechas que le decía. Entonces hay que trabajar con el sector educación, hay que trabajar con el sector salud, porque todo eso tiene una inmediata
incidencia Sí. en todos estos otros factores. Hay que trabajar muy de cerca con la municipalidad del cantón, ¿verdad? Entonces, son múltiples factores, ¿verdad? Es multifactorial esto, ¿verdad? Al empresario, bueno, yo creo que el principal factor eh, en todo esto ha sido el lograr condiciones para que Grecia pudiera aspirar a todo esto. Allá por 2010, eh, hicieron una modificación a la ley de zonas francas que la empaquetaron muy bien y nos la vendieron, nos dieron una píldora que nos la vendieron como que era lo mejor que le podía pasar en todo este contexto de lo que Grecia quería hacer, esa decisión y esa modificación de la ley de zonas francas, ¿verdad? Y fue la creación de una figura que llamaron GAMA, Gran Área Metropolitana Amplia. Ampliada, ¿verdad? Y esa figura nos dijeron, es lo mejor, a ustedes les va a favorecer esto porque van a pertenecer a la GAM, ¿verdad? Y nosotros nos tragamos la píldora, ¿verdad? Allá por 2012, 2013 comienzan a llegar algunas alternativas de empresas que decían, voy para Grecia. Usted Global, pongo de ejemplo. em, una que está en Cartago y ahorita se me fue el nombre, Coloplast, que vinieron y nos dijeron, vamos para Grecia. Nuestro desarrollo en América va a ser en Costa Rica y va a ser en Grecia. Cuando nos dimos cuenta, una estaba en Escazú y la otra se fue para Cartago. Entonces empezábamos nosotros a analizar que qué factores estaban en incidencia. Nos dimos cuenta que fue esa figura Gama. Nos dimos a la tarea a partir del 2015 de modificar esa ley a través del despacho del entonces diputado, en ese entonces, don Michael Arce, en Grecia. Empezamos a trabajar en un proyecto de modificación de ley. Abril 2018 logramos modificar la ley y que entonces ya se hablara de dentro de GAM y de fuera de GAM, nada más, tal cual la división territorial de este país lo establece, ¿verdad? ¿Qué permitió eso? Un antes y un después. Estar fuera de GAM tiene una serie de beneficios y yo creo que ya los abordaron en otro podcast en cuanto al pago de impuestos y otra serie de cosas, ¿verdad? Si estás dentro son 8 años sin pagar, 4 años que pagas el 50%. Si estás fuera de GAM son 12 años, ya no 8, 12 años sin pagar y 8 años adicionales em, pagando el 50%. Entonces, sí había una serie de Claro. condiciones Y que la bien empresa decía, marcados. voy para allá. El otro gran elemento era talento humano. Entonces, no era solo tener estas condiciones de beneficios fiscales que daba la ley, sino también el talento humano que yo necesito. ¿Qué tipo de parque, qué tipo de empresas queremos que lleguen a nuestros parques? Cuando hablamos de convertir a Grecia en centro de atracción de tecnologías e investigación, ya estamos por definición diciendo qué es lo que queremos. Ya no era la maquila tradicional que llegaba a Grecia, la maquila textil, que de alguna forma pues representó oportunidades en su momento para Grecia, pero también causó un gran atraso, ¿verdad? Porque esos chicos y esas chicas eran especialistas en pegar una manga, pero si usted lo ponía a hacer una camisa completa no sabían cómo se hacía, ¿verdad? Y después de 5 años estar pegando mangas y evaluándome por la cantidad de mangas por hora que pego, como que no es la mejor calidad de vida y la vida aspiracional que cualquier De muchacho o crecimiento. muchacha pudiera tener, ¿verdad? Entonces estamos hablando de otro tipo de industria, ¿verdad? Entonces también, tanto con Procomer como con CINDE, que era nuestra agencia de promoción de inversiones en ese momento, había que trabajar para convencerlos que Grecia tenía estas condiciones y a través de eso empezar a convencer a empresarios que esa era la mejor opción, ¿verdad? Eso permitió pues que en el caso de Costa Rica Green Valley se diera la condición casualmente para hacer el primer parque que se tiró al ruedo con una alternativa de este tipo, ¿verdad? Convencer a los dueños de esas fincas y azucareras y de café y todo lo demás nos llevó también a una situación que ya el ingenio azucarero que existió y que fue muy exitoso en Grecia, en diferentes, había alrededor de 8 o 10 ingenios, fueron desapareciendo. La industria azucarera comenzó también a sufrir una transformación, entonces ellos también andaban en una necesidad de buscar un proceso de transformación de sus negocios y cuando se les presenta una alternativa de este tipo, entonces
se toma el proyecto y dicen vamos adelante, ¿verdad? A partir de ahí empiezan a llegar otros parques, otras opciones. Vean, en el 2013 hicimos una actividad en, en Panduit, eh, casualmente asociada a todo este proceso para convencer al empresario, en donde invitamos a las OFRAS, que pues, por cierto estuvo aquí en este Ujú. podcast, a que el presidente y el vicepresidente fueran y hablaran de lo que podría pasar en Grecia. La sorpresa de nosotros fue que llegaron a decirnos, ustedes no están listos, Grecia no está lista para estas cosas, ¿verdad? Ahí cualquiera se pudo haber desinflado. Sí. Sin embargo, al revés, ¿verdad? La misma comunidad que estaba ahí de empresarios comenzó a levantar la mano y a decir por qué sí creían que estábamos en proceso de, y ahí es donde yo digo que hay que enamorarse del proceso, no del producto final, porque si yo pensaba en el producto final, tal vez sí no estábamos listos, pero si yo pensaba en el proceso, había gente que quería vivir el proceso, había gente que quería llevar adelante ese proyecto, ¿verdad? Y eso es lo que ha marcado Y eso también es lo que marca, ¿verdad? todo el proceso y ese resultado final que dice usted. Exactamente. ¿Cuál crees vos que es el sector que más ha crecido ya en Grecia después de esa transformación? Vamos a ver, nosotros tal vez nos dimos a la tarea también de tomar una definición de qué tipo de industria y qué tipo de parque queríamos desarrollar, ¿verdad? Fue el primer ejercicio que como primer parque hicimos, ¿verdad? Eh, Hubo propuestas ahí de empresas que querían llegar y uno comenzamos a analizar, ¿es este el tipo de industria, el tipo de Calza, calza, manufactura sí. que queremos tener? ¿Qué pasa si esa empresa llega a nuestro parque y y si estamos aspirando a traer manufactura avanzada, si estamos aspirando a traer empresas de ciencias de la vida, de dispositivos médicos, ¿llegarían esas empresas a nuestro parque? Llegamos a la convicción de que no era, No cualquiera puede. no cuadraba, ¿verdad? Si nosotros teníamos ese tipo de empresa, no iban a llegar las otras, ¿verdad? Ujú. Entonces, tomar claridad estratégica desde un principio de qué tipo de parque, qué tipo de empresa queríamos, fue lo que fue tomando definición. Ese polígono de parques, hoy día, estamos hablando de 5 parques, donde 3 van por manufactura avanzada, dispositivos médicos y la parte de servicios, ¿verdad? Hay uno de ellos, bueno, hay uno de ellos que va por servicios y otro que está en manufactura liviana, ¿verdad? Ujú. La manufactura liviana es más manufactura, como su nombre lo dice, manufactura, ensamble, armar cosas, hacer cosas. La manufactura avanzada es más mentefactura, es más trabajar con la mente Ujú. que trabajar con las manos, ¿verdad? Y entonces es aprender nuevas tecnologías, nuevos equipos, desarrollar nuevos productos, y eso es casualmente el tipo de parque y el tipo de industria que Claro, estamos bueno, y aspirando. ahora el chiquillo que tenía 10 años, que ahora tiene 26, ahora esos Qué chiquillos de interesante, ahora de 10 años van a aspirar a no irse a San José, sino a quedarse ahí qué porque interesante. la oferta de trabajo es inmensa. Y quiero que nos salgamos un poco de los parques empresariales, zona franca, para hablar de Grecia, Grecia, Ujú, de locales, de comercios. de Sé fomento. que vienen restaurantes de comida rápida que ya están, que no estaban, supermercados muy conocidos que estaban en otros lugares con alto índice de desarrollo y que no estaban en Grecia y que ya van a estar. Y ¿cómo has visto esto? ¿Cómo lo ha tomado el negocio local, el comercio local ante estos monstruos que van llegando al cantón? Sí, bueno, en general, y uno lo percibe en la cámara, un sector empresarial, pues que de alguna forma lo mira con temor, lo mira con alguna condición de qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? ¿Qué está pasando en toda esta transformación? Porque es todo una transformación, no solo en cuanto a empleabilidad y generar condiciones para empresas locales que puedan vincularse con las empresas de zonas francas, sino que también es todos esos negocios del casco central de Grecia que ven en todo esto, algunos una gran oportunidad y otros lo ven no necesariamente de esa forma, ¿verdad? Yo digo que ante un mismo evento uno tiene diferentes formas de relacionar, ¿verdad? Ujú. Em, Bueno, ya el consumidor griego también También eso marca, aspirará a algo ¿verdad? diferente, ¿verdad? Casualmente, ese muchacho, por ejemplo, los hábitos de uso, los hábitos de compra del 2010 eran totalmente distintos, ¿verdad? En ese entonces era comprar en la pulpería. Sí. ¿Qué Eh, crees que va a exigir el consumidor? Tal vez lo está haciendo ya, no sé.
tengo un rato de ir a Grecia, tengo que ir a tomar un café allá a Grecia al menos. ¿Qué va a cambiar? Yo digo que el consumidor griego ya es un consumidor más cosmopolita, ¿verdad? Menos de consumo local y más de consumo integral. O sea, ahora mis compras están al alcance de un teléfono. Ujú, Al alcance de un teléfono y digo, mire, quiero comprar tal y tal cosa, voy a buscar, me voy a Amazon, me voy a diferentes opciones y veo ahí. Mis hábitos de consumo y de compra son hacerlos ahí mismo ujú. y ya hay empresas en Grecia que traen, ¿verdad? Hacen el delivery de estas cosas y ya te las llevan ahí a la casa y ya usted tiene el producto. Antes había que venir a San José Sí. aquí a retirar aquí Bodega. y a una bodega a Sí, sí, recogerlos y sí. todo lo demás, pero eso es parte casualmente de esta transformación, ¿verdad? Que le digo que ante todo ese chico de 10 años estaba viviendo otra realidad. El estar frente a una computadora de un chico de 10 años a un señor adulto de 50, 60 años, en ese entonces, en el 2010, era totalmente distinto, ¿verdad? Ujú. El chico quería abordarlo y entrarle al tema, ¿verdad? El señor de 50, 60 años más No bien entendía. no entendía y no me pongas con eso a mí, ¿verdad? Eso no es conmigo, ¿verdad? Ah, Después se van rompiendo, obviamente, todas esas barreras y ya uno comienza a ver a los señores, pues obviamente haciendo todas estas cosas de compra y de uso de sí, las sí. tecnologías y todo lo demás, pero al principio sí había una resistencia. Tal vez concretando desde el punto de vista del comercio y cómo lo miran, yo creo que dependiendo de la óptica de cada quien. Por ahí una empresa anunció que venía y que ya está en este momento allá en Grecia y que posiblemente llegaría a tener hasta 3.000 personas empleadas en su Ujú. empresa. Una señora que se dedica a la venta de comida, dice que lo que ella vio fueron 3.000 almuerzos, Sí, porque ese es el negocio de sí, ella, sí, sí, ¿verdad? ahí quería entrar. ¿Qué oportunidades ves? Y yo soy restaurantero. Ujú. ¿Ves oportunidad para Sí, restaurantes claro, allá, claro, servicios, comercios claro. y entretenimiento? Sí, habían restaurantes ahí en Grecia que había que ir a los helechos a comerse algo o comprar algo de los helechos. Después trascendieron a ir a dar un servicio eh, al club campestre, por ejemplo, y hoy día se dedican a vender comida única y exclusivamente a las zonas Oh, francas. ujú. Están vendiéndole a las zonas francas, ¿verdad? Entonces, esa empresa evolucionó en el concepto y entendió el cambio. Ante todo eso, se Es que sí, anticipó al cambio, ¿verdad? sí, sí. Porque si usted no anticipa el cambio, posiblemente también Y te atropella el pase. cambio. Exactamente. Sí. ¿Qué errores, para ligar a esto que me decís, qué errores podrían cometer los comerciantes griegos en este momento? Al no entender el proceso, a esto que dijiste, la señora vio 3.000 almuerzos ahí, Sí. no se asustó con el cambio, pero Ujú, algunos quizás sí van a ujú. cometer errores. Sí, y posiblemente se estén dando algunas condiciones que los lleva. Yo diría que principalmente es un tema de negación. Si hay un tema de negación del cambio, si yo digo, no, esto no puede ser, esto no va, me niego al cambio, me organizo para tropezar al cambio, para que no se dé, voy a chocar, ¿verdad? Porque el cambio se va a dar, el cambio es toda una evolución, se está dando, las nuevas generaciones lo quieren, ¿verdad? Y todo esto casualmente, pues son aspiraciones de cada quien. Entenderlo es fundamental. Hay empresas que lo han entendido, que ha habido también un cambio generacional, ¿verdad? En Sí. el 2010 tal vez era mi papá el que administraba el negocio, tenía una visión más local de Mm. negocio, de consumo local, de compras locales, era La el nostalgia, señor, y el no, que no me vendedor que dañe mi pueblo. el vendedor que llegaba a venderme ahí a la tienda y yo le decía: "Sí, déjeme tanto de tanto", ya inclusive él se conocía la tienda de que: "Mira, aquí no veo que tenga Sí, así, sí, déjame tanto de tanto, tanto". inventario. Entonces era ese tipo entonces era lo que usted me quisiera vender, no lo que yo quisiera comprar, ¿verdad? Ujú. Hoy día eso ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, también ha habido un cambio generacional en la administración de los negocios. Uno lo nota en varios negocios que han hecho ese cambio generacional. Las nuevas generaciones con nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevo target, porque también ya no quiero seguirle vendiendo Sí, más a los que profesionalización también. usted le vendía, a su target que usted estaba acostumbrado, sino quiero venderle.
veo una gran oportunidad de venderle a las y los muchachos jóvenes que aspiran a esto y todo lo demás. Entonces comienzo a generar un cambio también del negocio. No solo físicamente, sino la forma de vender también. Ya no solo les vendo ahí y tienen que ir a visitarme a mi lugar, a mi tienda, sino que también les ofrezco la venta por internet, la entrega, el delivery en su lugar, y ya todo eso está sucediendo, ¿verdad? Ujú. Inclusive esos negocios han trascendido que se han venido y se han situado ya aquí en área metropolitana, ¿verdad? Ujú. Han trascendido de Grecia, ¿verdad? Saliendo de Grecia, Porque pero por anticiparon el crecimiento cambio y porque lo vieron, ¿verdad? y está resiliente. Don Francisco Bogantes es el presidente de la Cámara Empresarial de Grecia. Ha visto y ha trabajado además en ese proceso para que Grecia sea una ciudad moderna, una ciudad con alto índice de desarrollo, buenísima para invertir. Hoy, don Francisco, me corrige si estoy equivocado. Hoy es el momento de comprar en Grecia para obtener mejores frutos en un futuro. Yo digo que, bueno, yo soy mercadólogo también y el famoso concepto del time to market, ¿verdad? El tiempo para el mercado se da en las condiciones y si usted lo dejó pasar, el time to market no te espera a que vos lo agarres cuando vos querrás, ¿verdad? Yo creo que las condiciones casualmente para cualquier negocio y todo es saber interpretar ese time to market, ¿verdad? Y en ese time to market a veces hay que reinventarse y no seguir haciendo más de lo mismo, Ujú. sino que hacer cambios también para lograr poder estar acorde a lo que el mercado me está pidiendo, ¿verdad? No es como una bolita de cristal que se No, pero desarrollan los es negocios, leyendo el mercado. es leyendo el Así como el mercado. episodio anterior que estuvimos hablando sobre ese tema y es el punto, es el momento de poder hacerlo. Y quisiera hablar un poco de cuál es la labor que están haciendo ustedes a nivel empresarial con la Cámara para que este desarrollo y este proceso siga siendo bueno Ujú, y el objetivo principal, que es el resultado, de frutos pronto. sí. Tal vez un breve recorrido por la cámara. Somos una cámara de 40 años de existencia, o sea, cuando existieron los primeros negocios en Grecia, se estaban ya organizando nuestros antepasados para formalizar una cámara. En ese momento nació como una cámara de comercio, no como una cámara empresarial como lo es hoy. Fundamentalmente representaba el sector comercial de Grecia, ¿verdad? En las características de lo que hemos hablado, ¿verdad? Em, las circunstancias fueron llevando también a que además del sector comercio, había otra serie de sectores empresariales que querían aglutinarse a través de una organización. Entonces, pasamos allá por 2010 también de una cámara de comercio a una cámara Empresarial. empresarial. En el 2010 organizamos un evento que llamamos Grecia Activa y Creciente, la Cámara Empresarial de Grecia, ¿verdad? Y casualmente fue en el antiguo fábrica aquí en Grecia, lo que hoy es Purdi, en el centro de Grecia, ¿verdad? Em, esa actividad también, ahí fue donde lanzamos el proyecto este de convertir a Grecia en centro de atracción y tecnologías de investigación. En ese momento, yo estaba en la Cámara de Exportadores de Costa Rica, era miembro de la junta directiva y logramos que la Cámara de Exportadores Cadesco firmara un convenio de cooperación con la Cámara de Grecia, ¿verdad? Y además de eso, que el embajador de Corea de ese entonces, de Corea del Sur, eh, fuera testigo de honor de la firma de ese convenio. Llevamos al señor embajador allá. Ya eso generaba un cambio importante en lo que la Cámara era, lo que la Cámara quería hacer y los propósitos generales que queríamos enmarcar a Grecia. Fue la primera vez también que COMEX, el Ministerio de Comercio. Ministerio de Comercio Exterior, que Procomer, que CINDE, fueron a Grecia a escuchar casualmente esa propuesta de Eso es un proyecto. peso con Ya todo. eso era de mucho Eso peso y es tener al embajador de Corea ahí también sentado, pues obviamente eso le daba un contexto. Y no fueron a ir, fueron a exponer y fueron a ver las posibilidades de que todo esto fuera sucediendo, ¿verdad? Y a partir de ahí nos hemos hecho acompañar de ellos, ¿verdad? La Cámara en general ha trascendido, se ha tenido que reinventar también, ¿verdad? Como le digo, ya no somos una Cámara de comercio, sino que somos una Cámara empresarial que representamos diferentes sectores, el sector industrial, todos los parques están afiliados Ujú. a la Cámara Empresarial de Grecia. Varias de las empresas que se están situando en los parques también ya en este momento forman parte principalmente somos un sector de pymes, de pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?
de allá de la zona, ¿verdad? ¿Cómo los acompañan a estos pequeños pensando en los parques empresariales Sí, y sí, tener una empresita chiquitita sí. ahí y al final Ujú. son parte de lo Sí. mismo? También dejamos de ser una cámara tradicional, ¿verdad? Que era la cámara que se formaba para representarlos cuando estábamos ante un riesgo, ¿verdad? Entonces la cámara nos va a Ujú. ir a representar, nos va a defender y todo. Y más bien pasamos a ser una cámara que articulaba el desarrollo de Grecia, ¿verdad? Asumir ese rol de cámara por un lado, y por otro lado, la credibilidad de que esa cámara articula, Ujú. articula con COMEX, articula con la municipalidad, articula con el MEP, articula con los colegios técnicos profesionales que hay en Grecia, articula con las universidades, firma convenios de cooperación entre universidades y la cámara. Todo eso nos ha permitido casualmente entrar en un proceso de formación, formar a la gente de este nuevo entorno, de estas nuevas condiciones y de este nuevo hábitat que se está desarrollando, este nuevo hub que se está desarrollando en Grecia, ¿verdad? Entonces, hemos tenido por medio de universidades públicas y privadas la posibilidad de hacer una serie de eventos. Venimos haciendo una serie de desayunos empresariales todos los meses. Empezamos en septiembre del 2024 con los desayunos y todos los meses venimos haciendo un desayuno empresarial los segundos viernes que has invitado, los segundos Qué bueno eso, viernes ¿verdad? de cada, Todo registrado, gracias. de cada, De cada de mes. cada mes hacemos un desayuno Segundo viernes. empresarial con diferentes temas que fueron desde la comprensión del fenómeno Grecia, qué era lo que estaba pasando, y no que alguien me contó y el otro me dijo y yo Sí, ser tengo miedo. parte de No, primera mano. escuche qué es lo que está pasando. Ahí me tocó pues dar las dos primeras conferencias relacionadas con esto. Ya después de eso es empezar a ver cómo me vinculo con esas empresas que están llegando. ¿Qué tengo que hacer yo como pequeña y mediana empresa para ofrecerle mis servicios a esas empresas que están llegando? Don Francisco, ¿y ¿Qué qué estrategias? falta? Ahí es que a mí me suena todo muy bien. ¿Hace falta algo, alguna articulación, municipalidad, instituciones, desarrolladores, no sé, zonas francas? ¿Y qué cree usted que le hace falta todavía a Grecia? Vamos a ver. Estamos en el proceso. ¿Siente que Sí, estamos en el proceso? sí, es un proceso y es todo un hábitat que va más allá de la zona franca Ujú. y va más allá de esa pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Es que está modificando todo, ¿verdad? La forma en que vivo, Ujú. los tipos de residenciales que habían anteriormente, los tipos de residenciales que hay hoy, Conectividad. el tema de la conectividad también y otra serie de cosas. Estamos trabajando de la mano con las principales organizaciones, con la municipalidad. Por ejemplo, el tema eléctrico es fundamental en este conjunto de parques empresariales y estamos trabajando con el INSE para tener para el 2028-2030 ya una subestación que en este momento se está diseñando, se ha ido a hacer el recorrido, se tiene ubicado dónde va a ir esa subestación y va a nutrir toda esa zona, ¿verdad? Es todo un hábitat y es todo un ecosistema que se está desarrollando alrededor de los parques, ¿verdad? La forma de consumo está cambiando, las alternativas de negocios nuevos, cosas nuevas están cambiando, los desarrollos urbanísticos están cambiando, Ujú. los conceptos también de los, ¿cómo se llama? De la, de la vivienda vertical está cambiando y otra serie de cosas que tal vez antes el plan regulador no las establecía, no, Es que ni se sí, porque nadie los imaginaba. había pensado, Sí, sí, sí. exactamente, no se habían pensado, ¿verdad? Como tal. ¿Crees que Grecia es presente o es futuro? Hoy día yo me atrevo a decir que el presente es fundamental, pero también hay que tener claro esa visión de futuro de poder llegar y seguir asociado con las principales organizaciones que conforman todo esto, ¿verdad? Es todo un ecosistema, ¿verdad? Y entonces, sí, claro que es futuro, ¿verdad? Y ante todo, todo esto que estamos haciendo hoy, que yo esté aquí hoy, es con la idea de que lo que estamos construyendo es para las nuevas generaciones Estamos en el de proceso. nuestro cantón, Esto es el ¿verdad? proceso también. Sí, así es. ¿Cómo ves a Grecia en 5 o 10 años? ¿Cómo veo a Grecia? Primero, una Grecia muy organizada, muy estructurada, con muchas oportunidades locales que anteriormente no habían y con una serie de condiciones, no solo para vivir, no solo para trabajar, sino para disfrutar y tener entretenimiento local y otra serie de condiciones, ¿verdad? O sea, veo a una Grecia en un ecosistema mayor integrado a todo este tema mundial, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué le hace falta?
¿Qué negocios faltan allá? Eso es de bolita de cristal, ¿verdad? Como que yo le diga que qué ¿Qué negocio le gustaría? falta. ¿Qué le gustaría? Es que yo digo que estas cosas, como mercadólogo lo digo también, es un tema también de interpretar el entorno, interpretar los hábitos de uso, los hábitos de consumo. Ese muchacho de que hoy tiene 25 años, dentro de 10 años va a tener 30, 35 años, em, pero las generaciones que vienen atrás, los que están en la escuela y en el colegio hoy día, esas son las nuevas generaciones de consumo del Ujú. futuro, ¿verdad? En Y no 5 o sabremos. 7 años, exactamente, ese chico de colegio de CTP o de colegio científico, de un colegio académico, van a ser las nuevas generaciones de consumo, ¿verdad? Y ya ellos, con sus propios ingresos y todo lo demás. ¿De qué se trata? Se trata de llevarlos por el mejor camino, conducirlos y darles las condiciones para que tengan esas oportunidades, ¿verdad? Ujú. La ciudad se va. Mira qué interesante, en alguna de las empresas que están en el parque de nosotros, la clásica pregunta, ¿y usted por qué quiere trabajar con nosotros, verdad? Y la gran A los mayoría, griegos, mismos griegos. sí, a los que llegaban a buscar trabajo a la empresa, ¿verdad? Entonces, la clásica pregunta que hace la empresa, ¿y por qué usted quiere trabajar con nuestra empresa, verdad? Ellos esperaban una respuesta asociada al valor de la empresa, al prestigio y todo lo demás. Las principales respuestas que se dieron es porque ya estoy cansado o cansada de viajar, Mira, ¿verdad? San José. Entonces, es casualmente eso, ¿verdad? O el poder tener oportunidades locales para ese desarrollo local. Para calidad de vida. Orquestar esto sigue siendo fundamental, ¿verdad? Es importante la orquestación, no el esfuerzo individual de cada organización. Las universidades por un lado, los parques empresariales por otro, los desarrollistas, perdón, inmobiliarios por otro, no, sino más bien que eso tenga un proceso de orquestación. Ujú. Lejos de vernos como competencia, veámonos como en un proceso de cooperación y desarrollo integral de todo esto. Quiero terminar con esta pregunta como persona y no empresario. ¿Qué significa para vos que Grecia crezca de la manera que está creciendo sin perder su identidad? Eso es muy importante, sin perder la identidad es fundamental en todo esto y yo diría que lo que significa es compromiso, compromiso, compromiso. Ya a veces le dan uno ganas de retirarse, ir tranquilo Sin embargo, comienza uno a analizar mañana, no hoy en la noche, tenemos una sesión de la junta directiva de la Cámara Empresarial. eh, Eso es una premisa. Bueno, cuando lo van a transmitir ya no es Ya premisa. habrá pasado. Sí. Eh, Hoy nos reunimos en la noche, casualmente, en una sesión extraordinaria de Cámara para hablar de la Grecia del futuro, la Grecia del 2030. Y además de eso, el rol de la Cámara en términos de retos y oportunidades que eso representa, ¿verdad? Entonces, no es imaginarse el futuro muy lejano, al 2040, no, imaginemos el de 2030 que lo tenemos ahí a la vuelta, pero pensemos cuál es el rol que la Cámara va a seguir jugando en ¿Y cuáles todo son este sus ahí proceso liderando? y cuáles son esos pasos, ¿verdad? Fundamentalmente creo yo que el tema de integración, el tema de seguir siendo articuladores como Cámara y el tema del liderazgo. Eso es fundamental. Liderazgo no individual, no de una persona, Ujú. sino el liderazgo que podamos desarrollar como miembros de una comunidad para poner por encima de todo el desarrollo local, ¿verdad? Complétame esa frase, don Francisco. Invertir en Grecia es. Una oportunidad. Don Francisco Bogantes, un placer haber hablado con vos Un en este gusto episodio. también, un gusto. En Más allá del metro cuadrado es el podcast de Fusión Inmobiliaria. Pueden repasar este y otros episodios en fusioninmobiliariacr.com. Ahí van a poder encontrar ebooks, blogs y también, por supuesto, cada uno de los episodios. Será hasta la próxima. Soy Jorge Vindas y ya saben, si quieren invertir en un lugar con alta plusvalía, que esté creciendo y que además esté liderado por personas que piensan en el crecimiento sin perder identidad, Grecia es una muy buena opción. Hasta la Un próxima. gusto.